y es un pueblo que nació a consecuencia de la instalación de la fábrica La Forestal. Eso trae consigo justamente que en la actualidad existan muchos vestigios de aquella época de esplendor que hubo en cuanto a esta gran industria que se instaló. Esta industria se instala en el año 1904 aproximadamente y va a traer con ello muchos adelantos y aparte de la instalación de la fábrica en sí, también todo lo que significó la estructura, digamos todo el proyecto de pueblo que fue indispensable para el desarrollo de la industria. Toda esa historia, todo ese bagaje cultural, algo que dentro de lo que es el norte de Santa Fe, hoy estamos considerados uno de los primeros poblados industriales, más allá que por ahí estamos en el norte-norte, pero bueno, somos considerados uno de los poblados históricos industriales de la provincia, y todo esto, la cantidad de gente que existía en aquel entonces, estamos hablando de casi 25.000, más de 25.000 habitantes, en la actualidad contamos con 8.000, pero esos 25.000 habitantes, cuando esa fábrica que recién estábamos hablando, que trajo mucho auge, tuvo que cerrar, mucha gente tuvo que partir hacia otros lugares, pero nunca olvidaron de su pueblo. Eso es algo que se puede sentir hasta ahora, casi más de 50 años después del cierre de la fábrica, se puede observar todavía, ¿no es cierto?, esa raíz, ese origen que no se pueden olvidar de Villa Guillermina. Bueno, el chamamé, perdón, Mariana, el chamamé claramente dice eso. ¿Cómo olvidarte Villa Guillermina? Habla de eso. Que justamente refiere a esa época, refiere al dolor de tener que irse, claro. Y lo último que uno ve justamente el arroyo Los Amores, ¿sí? El puente, el arroyo Los Amores, que es uno de los paisajes más lindos, más bellos que tenemos en nuestro pueblo. Toda esta información que te estoy dando comenzó recién a ordenarse o a descubrirse, así si se quiere, en el año 2004. A partir del año 2004 comienza como una necesidad de empezar a entender por qué somos como somos o por qué tenemos estos tipos de construcciones que nada se parecen a las toscas, a Villocampo, o sea, nuestro claro. pueblo, según escuché por ahí, algunos nos conocen, sí. Tiene unas características forestales, características arquitectónicas europeas muy marcadas que hasta hoy en día permanecen y es importante que todavía permanecen y que la gente resguarda, atesora y cuida, ¿sí? Mariana, ¿sí? El inicio del pueblo propiamente dicho tiene que ver con la arquitectura inglesa. Exacta, más que, mira, muchas veces la historia habla de la arquitectura inglesa, pero nuestros inicios fueron alemanes y franceses. Nuestros inicios fueron alemanes y franceses, por eso es que hay una unión de estilos europeos, tanto alemanes como franceses. Si uno llega al pueblo, en el centro se encuentra con casas que tienen un estilo más bien alemanas. ¿Sí? Claro. Pero a medida que uno se va retirando del centro, las casas ya se transforman más en un estilo inglés. Claro. Ya sea por las casas grandes que pertenecían a los empleados de alta jerarquía, no nos olvidemos de eso también, sí, de que había obreros, empleados de alta jerarquía, y después también los hacheros, que por supuesto ellos estaban en el monte. Y todo como les decía recién, la arquitectura es lo que hace que las características del pueblo sean distintivas a otras localidades cercanas. Es decir, que la Forestal fue formando pueblos uno al lado del otro, cerquita, esa fue la estrategia. Exacto. Bueno, nosotros estamos dentro de lo que fue Santa Fe, tenemos acá cerquita, está Villana, La Gallareta, Tartagal y Santa Felicia, claro. ¿Sí? Claro. Ellos son los lugares donde estuvo la Forestal y bueno, las características, el estilo de construcción son las mismas, pero el mío más lindo, mi pueblo claro. más lindo. Sin duda. Mariana, y cuando usted se refiere a la fábrica, ¿cuál era la función concreta de la fábrica? ¿El tanino? ¿Qué? Bien, exacto. La fábrica, la función completa,
función concreta era la explotación del quebracho colorado. Dentro del quebracho colorado existe una sustancia natural que es el tanino, que se utiliza para el curtido de cuero. Justamente estamos en los años 1920, 30, el tanino era un recurso muy preciado, prácticamente un recurso estratégico de guerra, claro. porque el tanino era utilizado para curtir cueros que después eso iban a formar a llevar a elaborar, por ejemplo, lo que son botas, camperas, Claro. chalecos, todo lo que tenga que ver con cuero. Las bolsas de taninos que eran producidas, teniendo en cuenta que la fábrica de Villa Guillermina era la fábrica que tenía mayor producción, sacaba su producción por uno de los puertos de la zona, que era el puerto de Piracuacito, y la llevaba a los grandes lugares, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, se llevaba ese producto. Pero, dicho sea de paso, los barcos cuando iban cargados con tanino no volvían vacíos. ¿Sí? Volvían cargados de mercaderías o de materiales para la construcción. Claro. Tal es el caso de, por ejemplo, algo que siempre resaltamos es las tejas que tienen la mayoría de las casas aquí más importantes, que eran tejas que habían sido traídas de Francia exclusivamente, claro, para los edificios más grandes que hay acá. Y el puerto de Piracuacito es más grande que el de Piracuá o más chico? Como su nombre lo indica, en me va a realidad decir. el puerto Piracuacito, estaban los dos pegados, pero el Piracuacito prácticamente ya no existe más, quedó el nombre, ¿sí? Porque ya el agua, diríamos, el río Paraná se lo comió, pero hoy por hoy sigue siendo uno de los espacios, diríamos, del dragado más profundo que tiene en esta zona, es el puerto Piracuacito. Mariana, ¿y quedó algo de quebracho en el monte de la zona? Sí, es algo que por ahí, bueno, dentro de mi vida cotidiana, diríamos, me dedico hace ya casi 15 años a ser guía turística. Y la mayoría, los que vienen, me preguntan, ¿y dónde están los quebrachos? Claro. O no hay más quebrachos. Y bueno, en realidad los quebrachos que están son aquellos quebrachos que no pudieron ser cortados. Por ejemplo, estamos hablando de quebrachos de 50, 60, 70. No nos olvidemos que la forestal para cortar los quebrachos tenía que tener más de 80. ¿Metros? ¿Qué? ¿50, 60, 70 qué? ¿Metros? Años. Años. Claro, los que están ahora, lo que tenemos ahora, lo que podemos observar, pero sí, nosotros seguimos, no nos olvidemos que estamos inmersos en lo que es la cuña boscosa, claro, y bueno, sí, y hoy el quebracho se puede ver, nuestra zona, por ejemplo, está poblada de todo lo que es cuña boscosa, o sea, todo... especies nativas, y se confunde entre la especie nativa también la palmera caranday. ¿Sí? Claro. Seguramente si están pasando algunas de las imágenes, se pueden ver algunos de los lugares donde se aparecen las palmeras, y bueno, o sea, es como se matizan los colores de nuestra región, más que nada, de nuestra región. Mariana, recién decías, bueno, que sos guía turística, gestora cultural. Cuando van a Villa Guillermina, ¿qué les mostrás? ¿Qué es lo que tiene para mostrar la localidad? Bueno, lo que nosotros hacemos siempre cuando llegan es hacer un recorrido urbano histórico. ¿Qué es esto? Justamente como el pueblo en general es un museo en sí mismo, porque como les dije en los primeros minutos, hablamos de que es un pueblo que tiene una arquitectura muy distinta a los demás pueblos. Es como que vamos identificando en el recorrido cada una de las casas que hay, a quienes pertenecían y qué función cumplían. Por ejemplo, algunos clubes, algunas escuelas, y después nos tenemos que llegar hasta unos 3 kilómetros de aquí, que es el Yugo Quebrado, que era una toma de agua que tenía la forestal para poder abastecer de agua al pueblo. Hoy ese espacio está, diríamos, en vías a convertirse en la primera reserva paisajística de la provincia, así que estamos en eso, esperamos que lo puedan terminar de gestionar desde la comuna local, pero bueno, es un título que nos merecemos por el espacio, para poder protegerlo aún más, porque es un espacio que, aparte de ser natural, tiene una connotación
connotación cultural y arquitectónica, histórica muy fuerte, porque fue cuando la forestal se instala, por ejemplo, le explico un breve, cuando Sí. la forestal se instala en el pueblo, se asienta en el lugar más alto, Claro. pero se da cuenta que el agua era muy dura, entonces tuvieron que sí o sí generar una obra que le genere que le pueda proveer de agua a casi 3 kilómetros por medio de cañería. Y bueno, ese espacio es el Yugo Quebrado, que hoy sí o sí vienen y hay que visitarlo, porque si no, no conoces Villa Guillermina. Claro. Luego, un poquito viniendo por esa misma ruta, nos llegamos a lo que es el complejo cultural, educativo y ambiental, donde también es un complejo donde podemos ver diferentes, lo que es el pasado, el presente y el futuro de Villa Guillermina, porque allí está el museo, Paseo de los Recuerdos, Ajá. que tiene casi 400, 500 objetos que pertenecieron a la época de la forestal, donde las personas muchas veces son recorridos cargados de emoción, porque hay, como les decía, mucha gente se fue y cuando ingresa al museo es como volver en el tiempo y recordar lo que vivieron. Me pasó hace poquito con un señor de 80 años que había vivido en el monte y hacía, no sé, como 80 años, 70, perdón, decía él, que no veía un carro cachape y Mirá. lo vio adentro del museo. Y bueno, una emoción muy fuerte, porque él se acordaba las partes del Cachape. cachape. Claro. Así que, exacto, el cachape. Y en el que museo, dicho ¿qué sea de tenemos, paso, Mariana? ¿Qué tenemos? Tenemos, Los viejos fotos. billetes que son mitológicos ya de la forestal. Ajá, sí, tenemos algunas moneditas, tenemos algunas fichas, vales, patentes antiguas, el museo está, digamos, ordenado por temática, ¿sí? Está la Ajá. temática de lo que es el obraje, donde tenemos un montón de objetos que pertenecieron más que nada a la vida cotidiana en el obraje. Tenemos otra temática donde es específicamente de los Hartenek. ¿Quién era Hartenek? Era el creador del pueblo fundador. Decimos creador porque los pueblos forestales, aunque ustedes no lo crean, no tenemos acta de fundación. Entonces es como no tenemos DNI, si lo Claro, decimos claro. así, no tenemos DNI, así que tuvimos que en el 2004 se reunieron un grupo de instituciones y establecieron una fecha que sería el 12 de octubre de 1904. El 1904 es la fecha, es el año que figura en la chimenea que todavía permanece en Qué pie, bárbaro. de 74 Claro, metros de qué altura, bárbaro. que es... sí, Esa es la que se ve desde la eso ruta. es Esa lo es que la... hoy- ese- Exacto, Ujú. sí, y que muy pronto vamos creo que ya para el año que viene, vamos a ver si logramos realizar el sendero por allí, por el predio de lo que es hasta la base de la chimenea. Bueno, Porque no tendrán aparte, DNI, Mariana, sí. no tendrán DNI, pero tienen un ADN bien constituido. Olvídate, eso sí que es muy bien. Y aparte, y ya que decís ADN, nosotros hablamos del ADN guaraní más que nada, porque Ajá. la mayoría de los pobladores que vinieron de la zona de Corrientes, y hoy por hoy es mucha la cultura, tanto chamamecera como guaranítica, que se respira en el pueblo, justamente debido a la gran migración de la zona de Corrientes, ¿sí? Claro. De Santa Lucía, Claro. de Empedrado, Salada, está de empedrado ahí Ciudad, enfrente. de Empedrado, derechito, enfrente. Claro. Todos pasaban justamente por el río Paraná. Y hablábamos con Mariana recién, este sábado se inaugura el primer paseo del chamamé de la provincia, aquí en Villa Qué lindo. Guillermina, que después le voy a pasar fotografía. Por favor. Así que eso para nosotros también es muy emotivo, porque estamos hablando de 500 metros de historia del chamamé y todo lo que significa el chamamé para Villa Guillermina. Fantástico. Y de paso, o sea, invitar a aquellos que quieran venir. Y después otra cosa, los últimos dos campeones, y eso quiero que les quede bien presente, los últimos dos parejas infantiles de chamamé
de la Fiesta Nacional e Internacional del Chamamé son santafesinos, son de acá de Villa Guillermina. Mirá vos. No son correntinos. Y tienen Claro, pues 11, la fiesta 12, nacional o sea, se hacen cuando habían ganado. la fiesta nacional se hacen Claro, Corrientes. pero los campeones Son infantiles nuestros. son santafesinos, son Que- nuestros. Che, Mariana, te iba a preguntar, Ajá. ¿qué tipo de turismo reciben? ¿De dónde provienen, básicamente? Ajá, es mucho el turismo educativo, ¿sí? Ujú. Mucho el turismo educativo que vienen justamente a conocer lo que es el primer poblado industrial del norte. Después tenemos lo que es la parte de ecoturismo, las personas, muchos grupos de personas que vienen a recorrer el Yugo. El Yugo tiene un espacio donde uno puede navegar en kayak, o sea, hay familias ya que de a poquito se están, diríamos, comenzando con emprendimientos de kayak, después también hay motos de agua, es como que somos nuevos, somos un destino que está despertando y hoy los atractivos y prácticamente hacer de la identidad justamente poder mostrar y que nuestro turismo más que nada es un turismo histórico cultural, hoy también es natural, muy importante. El turismo religioso también está muy porque acá está el tema del Gauchito Gil, San Baltasar, están muchas creencias, diríamos, de antes, de la época de la forestal, como decimos nosotros, permanecen, y bueno, cada vez que hay ese tipo de eventos, las fiestas son muy grandes. Claro. Vos decías recién de que, bueno, el turismo, ustedes están empezando a recibir gente y ¿cómo está montado? Digamos, ¿hay cabañas donde uno se puede alojar? ¿Cómo está la gastronomía? Contame un poco de eso. Bueno, te cuento. Creo que comenté que yo soy guía turística, pero yo hace 15 años que trabajo en un campamento cultural. El campamento cultural, hay uno que en Callastá. Ajá, ¿sí? claro. Es el campamento cultural Raíces de mi Tierra Litoral, que cuenta la historia de el nacimiento de Santa Fe. Bueno, yo trabajo como animadora cultural, como guía sería, del campamento cultural Corazón de Quebracho, que cuenta la historia de los pueblos forestales. En ese campamento nosotros recibimos semana a semana contingente de alumnos santafesinos que vienen a conocer la historia de los pueblos, y ese campamento funciona dentro del complejo que yo les comenté hoy, que tiene alrededor de 50 camas, y allí, o sea, con todos los servicios, porque por allí nos imaginan que como que estamos en el norte y estamos por ahí, cierto, que no tenemos muchos servicios, pero realmente estamos a la altura de poder llegar a cumplir con las expectativas que el turista necesita. Sí, hay mucho. Ahora, por ejemplo, lo que se están adaptando casas antiguas. Como les dije, hay muchas casas de la época de la forestal, y se están adaptando las casas para recibir a turistas o viajeros. También hay habitaciones, cabañas. Tengo entendido que también está en proyecto una familia hacerlo, pero es como que todos están apostando a esta manera, diríamos, a este nuevo recurso, a esta manera de poder generar recursos económicos genuinos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que nuestro pueblo tiene esta fortaleza tan grande que es la historia. Mariana, ya arrancamos el auto, ya estamos subidos. Tenemos un viejo cachapé acá con Jorge. No tenemos cómo perdernos, porque agarramos la ruta 1 por Rincón hasta... O la 11. O la 11, así que no tenemos forma de errarle. Llegamos derecho. Por la 11. Claro. Sí. Yo vengo de Paraná, así que yo voy a agarrar por la 1, que es la que tomo. Bueno, venís por la 1, a la 1 hasta Román, luego entras a Reconquista y ahí seguís por la 11, hasta lo que sería la ruta 100. De la ruta 100 es ruta 11 y 100, la 100S, hacia el oeste se encuentra Villa Guillermina. Perfecto. Mariana, la verdad que no hiciste dar ganas de conocer Villa Guillermina, aunque yo te decía ya la conozco, pero iría otra vez. La verdad que un paso obligado. ¿Perdón? Con gusto los voy a recibir.
Fantástico, la verdad que... Y por supuesto, no es lo mismo conocer un lugar y recorrerlo solo. Siempre tenemos que tener a alguien que nos acompañe Tal para cual. darle justamente más emoción y más sentido al recorrido. No, pero supiste venderlo Está muy... buenos días. Supiste venderlo muy bien, la verdad que excelente. Y... Oh, gracias. No, sí, la verdad que son muy buena guía, evidentemente. Mariana, bueno, te manda un beso grande, te damos muchísimas gracias por el Ajá, recorrido bien. que hemos tenido y bueno, Y queda invitar a todos pendiente que... lo que Sí. sí, queda pendiente una próxima nota para mostrarle el paseo del chamamé, que realmente va a ser algo impresionante. ¿Cuándo lo Lo que estoy inauguran? viendo ¿Lo inauguran este fin de el semana, 4 decís? de diciembre, este fin de semana. Bueno, mira, posiblemente, a lo mejor si no es la semana que viene, la otra, nos contactamos otra vez y nos hablas de eso, dale. Y ahí te paso las imágenes y todo. Perfecto. Mariana, un beso grande, gracias por todo. Gracias a ustedes, un gusto. Un Hasta gusto, luego. gracias. Un abrazo. Chau, chau. Mariana Cortés, desde Villa Guillermina. Vos sabés que yo tengo, hablando de la forestal, yo tengo el abuelo de mi mujer, tiene 90 años, y fue empleado en la gallareta de la forestal. Ah, mira usted. No, sí, alguna vez lo tendrías que conocer porque aparte tiene Una historia de una vida. historia de vida y él muy lúcido, te cuenta todo y él reivindica la forestal, ¿eh? Viste que muchos hablan mal de la forestal. Sí, sí, Él sí. como empleado reivindica la forestal. Él dice que si no fuera por la forestal, la gallareta y todos estos pueblos no existirían, Claro. digamos, ¿no? Si bien es cierto que han depredado todo, porque fíjate que no queda un quebracho en Sí. pie prácticamente, pero bueno, ellos como empleados y como habitantes de esas localidades, bueno, no hacen más que elogiarlo porque llegó el tren hasta ahí, había una estación, se fueron Sí, y sí, desapareció sí. todo, son pueblos fantasmas hoy casi. Pero bueno,